¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Perdón por la demora, no sé qué pasó, no nos aceptaban, no nos dejaban entrar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo van con esto? Mazo, qué es lo que van leyendo? ¿Algunas preguntas que quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan? Profe, yo tengo una duda, pero es de una de las primeras bolillas sobre el tema de representación Ah, y los sí. comerciantes. Qué es Eh. lo qué es lo que se aplica ahora con el nuevo Código Civil? No, se aplica lo mismo, se aplica exactamente lo mismo. No hay diferencia, porque fíjate que el, el artículo, ¿cuál era del código? Eh, 372 o 367, no me acuerdo exactamente ahora, habla de lo que es la representación aparente y tiene tres incisos, ¿verdad? Y en el primer inciso justamente habla del factor y en el segundo inciso habla de lo que vendría a ser el administrador. ¿Sí? Así que es exactamente lo mismo. Yo, igual después lo vamos, la semana que viene, haceme acordar, yo ahora me olvidé, haceme acordar, la semana que viene lo vamos a ver más detalladamente. Eh, Porque, de hecho, es una pregunta muy recurrente esa que vos me haces, porque pareciera como que ahora no existe más la idea del comerciante, ¿no? A lo que significó el Código Civil y Comercial no existe más la idea del comerciante, existe la idea del hombre del negocio, del empresario, etcétera, etcétera. Pero en realidad, como dice Javier Dubá tiene escrito un artículo que es muy interesante, en realidad no es que no existe más, sí existe y se aplican las normas tal cual estaban antes. Lo que han cambiado son los nombres o la forma de las denominaciones, pero existe exactamente lo mismo. El comerciante, el factor, el dependiente. Ya, de hecho, te digo, después te voy a pasar bien el número del artículo, no me lo acuerdo ahora, si es el 367 o el 372, por ahí, que tiene tres incisos y justamente el primero habla del factor, y con lo cual estarías aplicando el artículo 9 del decreto ley, y, y el segundo que habla de los dependientes. ¿Sí? El segundo artículo que habla de los dependientes. Así que no hay mucha diferencia, digamos, entre lo que se aplicaba antes y lo que se aplica ahora. Entonces, ¿Sí? ¿basta con un poder general? ¿Sería entonces? Si es comerciante, si es comerciante y hablamos del factor, sí, bastaría con el poder general. ¿Sí? Si no es comerciante, requiere de un poder especial. ¿Pero por qué requiere de un poder especial el que no es comerciante? ¿Por qué en el caso de los que no son comerciantes requieren poder especial? ¿A qué se debe eso? ¿Y por qué Que no es sí un un poder giro, a que no especial? es un giro ordinario, puede ser, que no es algo ordinario. Por ahí, Octavio, por ahí anda. ¿Sí? Digamos, ¿por qué sí un poder general para un comerciante y por qué no para un no comerciante? Ah, puede ser Básicamente, porque comerciante es un acto de administración que es ordinario y en el caso de una persona que no es comerciante no es lo ordinario. exactamente, por ahí anda, ¿no? Digamos, en el caso de los comerciantes basta con un poder general, ¿por qué? Porque en general el libramiento de títulos responde a una operatoria ordinaria, como dice Octavio, del negocio, ¿sí? Ahora, cuando no es comerciante requiere de poder especial. ¿Por qué? Porque el libramiento de un título implica un acto de disposición, no es un acto de administración. ¿Sí? Es un acto de disposición y de acuerdo al Código Civil y Comercial, los actos de disposición requieren poder especial. ¿Sí? ¿Está? A eso se debe. Te digo más, Fernando Legón, Fernando Legón entiende que no solo se requiere poder especial en el caso de los no comerciantes, sino que además del poder especial, ¿sí? El poder debe determinar, y lo mismo dice Héctor Cámara, debe determinar cuál es el giro el cual se autoriza a realizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, dice Fernando León, obligarse como librador que como endosante o como avalista.
¿sí? En un pagaré o como aceptante en una letra de cambio. Las responsabilidades son distintas, ¿se entiende? Porque puede ser obligado de regreso o obligado principal. Entonces, de ahí que se requiera un poder especial, y el poder no solo tiene que ser especial, sino que además debe determinar cuál es el acto al que lo facultas a librar. Eso quiere decir que tenés que hacer un poder, por ejemplo, especial para, no sé, para endosar títulos. No. Lo que se puede hacer, lo que admite en general la jurisprudencia y también gran parte de la doctrina, es que en un poder especial, en un poder general, digamos, perdón, en un poder general se pongan cláusulas especiales que autoricen al libramiento de títulos o a endosar títulos o a avalar títulos. ¿Sí? Y en el caso que se exceda en el límite del poder, se aplica el artículo 8, que es el falsus procurator. ¿Sí? Que en ese caso, en el caso que actúe sin poder o que actúe en exceso de poder, se obliga personalmente. Una cosa interesante que es lo que planteaba Angeloni en su momento es si en el caso de que se excediera en los límites del poder, el falso procurador se obligaba por el todo, por el importe total del título, o se obligaba solamente por aquello que haya excedido. Por ejemplo, si yo te faculto a vos a que libres títulos en mi nombre hasta 10.000 pesos y vos lo libras por 15, lo que decía Angeloni es, el falso procurador responde por los 5 que se sobrepasó o responde por los 15. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa era una postura que tenía él. Sin embargo, en general, digamos, la doctrina no la descartó rápidamente y el falso procurador se obligaba por el importe total del título. Porque de lo contrario sería dividir el título, lo cual es francamente imposible. ¿Sí? Pero lo vamos a ver un poco igual más detalladamente. No te preocupes. Me dice, me lo tengo que anotar porque la otra vez me lo preguntó Lucía también. Hola, yo tengo una pregunta sobre también otra unidad. Sobre el tema del Instituto de la Intervención. No, intervención entiendo no que leí que estaba en desuso. Ah, bien. No entra. No, perfecto. No entra. No se compliquen con eso, porque intervención no entra. No bien, se toma nunca ni se toma. Sí, así que no se preocupen. ¿Y el tema del endoso de retorno es un tema importante? Sí, sí. ¿Qué es un endoso de retorno? ¿Qué significa que hay un endoso de retorno? ¿Tenés idea? ¿Más o menos lo has leído? Sí, estuve leyendo. Creo que, no me acuerdo muy bien, pero era No como que importa. una persona ya Te antes estaba pregunto para hacerlo un poco más participativo, para que no sea tan aburrido. una persona ya estaba obligada anteriormente, se relacionaba con algo previo. Claro, exactamente. El endoso de retorno, hay endoso de retorno cuando el título vuelve a manos de alguien que ya es obligado cambiario. ¿Sí? Es importante esto, ¿por qué? Porque puede volver a manos de alguien que no es obligado cambiario, ¿sí? Y en cuyo caso no tendría ningún sentido, no se producirían los efectos del endoso de retorno. Por ejemplo, un endosante sin garantía. Ahora, ¿cuándo hay el endoso de retorno? Entonces, cuando el título vuelve a manos de alguien que ya es obligado cambiario. ¿Y qué significa eso que vuelve a manos de alguien que ya es obligado? ¿Qué pasa? ¿Qué efectos produce ese endoso de retorno? ¿Qué efectos produce? Bueno, para distinguir los efectos, ustedes van a tener que ver dos cosas. Lo que van a tener que ver es si el título está vencido o si el título todavía no venció. ¿Sí? ¿Por qué? Si el título no venció, ¿sí? Si el título no venció, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el título puede seguir circulando, es decir, aquel que lo recibió por endoso de retorno lo puede volver a endosar y el título sigue circulando normalmente. No habría mayores inconvenientes. ¿Se entiende? ¿Sí? Digamos, eso, digamos, en principio, si el título no venció, si ustedes le dicen, bueno, ¿qué pasa cuando el título vuelve por endoso de retorno a alguien que ya es obligado cambiario? Bueno, a ver, ¿venció el título o no venció? No venció, no pasa nada, porque lo puede conservar hasta el vencimiento o lo puede volver a endosar y hacer que siga circulando. Listo. Pero ¿por qué motivo volvería a esta persona que ya endosó?
Porque le quieren volver a pagar, por ejemplo, con ese Por mismo ejemplo, título. suponete vos se lo endosás a Lisandro, ¿sí? Lisandro me lo endosa a mí, yo se lo endoso a Ana, y Ana tiene una deuda con vos, o lo que quiera, o hace un negocio con vos, o lo que vos quieras, te conoce, casualmente te conoce, y te dice, bueno, toma, te pago con un título, ¿sí? Y vuelve por endoso de retorno. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, en principio, digamos, si vos te quedás con el título y el título no venció, no pasa nada. ¿Por qué? Porque vos se lo endosás a Sebastián y listo. El título sigue circulando. Ahora, ¿qué pasa si cuando el título vence? ¿Sí? Ahí ya la cosa cambia. Si se produce el vencimiento y hay un endoso de retorno, y que lo tiene en su poder el portador legítimo es un endosatario de retorno, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ver a manos de quién volvió. Si volvió a manos del librador, si es un pagaré y volvió a manos del librador, o volvió a manos de un endosante. ¿Sí? Si volvió a manos del librador, ¿qué va a pasar? Confusión, va a haber confusión. Exactamente. ¿Y qué se extingue? Se extingue la obligación, el título va. El título completo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Se extingue por confusión. ¿Por qué? Porque se reúnen en una misma persona la calidad de deudor y de acreedor. ¿Se entiende? En una sola persona se reúne la calidad de acreedor, por ser el portador del título, y de último deudor, porque es el librador, porque si él paga no se reembolsa de nadie. ¿Se entiende, Lucía? ¿Sí? Hay mucho más claro. Sí, Ahora, perfecto. ¿qué pasa si vuelve a manos de alguien que es un endosante? Si vuelve a manos de un endosante. Bueno, ahí la cosa cambia, porque ya no se extingue el título. El título no se extingue. Lo que se extingue es su obligación y las que él garantiza. ¿Sí? Las que él garantiza, pudiendo reembolsarse de todos aquellos que lo garantizan a él. Por ejemplo, suponete que vuelve por endoso de retorno a manos del segundo endosante. Vos tenés un título con 5 endosos, ponele, ¿no? Vuelve por endoso de retorno a manos del segundo endosante. ¿Qué pasa? Al vencimiento, lo que se va a extinguir es su obligación, obviamente, porque él no le va a tener que pagar a nadie, él va a cobrar. Y las que él garantiza, es decir, siendo segundo endosante, se van a extinguir el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Sí? Pero no se extingue el título. ¿Por qué? Porque él todavía puede cobrarle al primero y al librador. ¿Se entiende? ¿Sí? En cambio, si volviera a manos del librador, entonces ahí sí se extingue el título. ¿Por qué? Porque el librador, no, si paga, no se reembolsa de nadie. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que quieran? Sí, con respecto a eso, que me queda Sí, una decime. duda. Está en el Sí, decime. segundo. Por ejemplo, está en el segundo y él se cobra con el primer endosante. Después el primer endosante Sí, podría ir contra el liberador. claro. No sé si te muteaste o te quedaste congelado. No, me quedé pensando más que Ah, congelado. bien. Claro, claro. Cuando el primero paga, perdón, cuando el segundo paga, ¿sí? Él le puede reclamar al primer endosante y le puede reclamar al librador. En ambos casos va a ser por distintas vías. ¿Por qué? Porque contra el primero va a ir por una acción de reembolso, en ese caso. No es de regreso por reembolso se llama. ¿Sí? Es distinta porque la prescripción es distinta. En la de regreso es un año, en la de reembolso son 6 meses. Pero ¿Sí? de regreso hay cuando hay un incumplimiento o cuando alguien no quiere, por ejemplo, pagar. Eso es No, cuando habilita la de regreso. no. Ahora te explico. Cuando el segundo paga, se reembolsa. ¿Sí? Se reembolsa contra el primero. También le puede cobrar al librador. Lo que pasa es que son diferentes acciones. Contra el primero iría por reembolso. ¿Sí? Por una acción de regreso por reembolso se llama. Y contra el librador es siempre por acción directa. ¿Sí?
La diferencia es notable, ¿por qué? Porque la de regreso por reembolso son 6 meses la prescripción, mientras que la acción directa son 3 años. ¿Sí? E incluso empiezan a contar desde distintos plazos. La directa siempre cuenta desde que venció el título, mientras que la de reembolso cuenta desde que pagó o desde que fue notificado de la demanda. Pero ya vamos a ver acciones, no se preocupen, igual. Después lo vas a tener un poco más claro, Octavio. Genial. Profe, a mí una única duda que me queda... Perdón, lo que vos me preguntabas de la de regreso, eso, vos acciones de regreso tenés 2, en realidad tenés 3. Regreso anticipado, regreso a término y regreso por reembolso. El regreso por reembolso es la que vimos recién. ¿Sí? La de regreso anticipado, ¿sí? Es cuando vos presentás la letra de aceptación y no te la pagan, por ejemplo. ¿Sí? Eso te habilita a ejercer la acción de regreso anticipada. En el caso del concurso quiebra, del girado, o del librador de la letra no aceptable, ¿sí? Del librador de pagaré, eso te habilita a ejercer la acción de regreso anticipado. Y en el caso de cesación de pagos también, y de embargo infructuoso sobre los bienes del librador o del girado. Esos supuestos te habilitan a ejercer una acción de regreso anticipado. ¿Qué características? Vos fíjense ustedes todos los ejemplos que yo les acabo de dar. ¿Qué características tienen todos esos ejemplos que yo les acabo de dar? Una característica común que tienen todos. Que sé que no me van a pagar. Ahí está. ¿Entendés? En todos esos supuestos, la característica principal es que presupone que el deudor no va a poder pagar. ¿Entendés? Porque si no aceptó, lo más probable es que no pague. En el caso de concurso quiebra, directamente no puede pagar. En el caso de cesación de pago también, y en embargo infructuoso también. ¿Se entiende? En todos esos supuestos, entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Te habilita a ejercer una acción de regreso anticipado. ¿Por qué? Porque sería ilógico que te haga esperar hasta el vencimiento. Si ya vos tenés los presupuestos que te indican que no te van a pagar, es lo más sensato que puedas ejercer una acción de regreso anticipada. Pero ¿por qué? Disculpa que te corte tanto, pero sí, ¿por qué tendrías que esperar hasta el vencimiento? ¿Por qué te dan esta acción que vos podrías cobrar antes del vencimiento, que es algo a lo que vos aceptaste, digamos, a cobrar? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Viste, vos me decís que lo que hace la ley es te da esta acción para no tener que esperar hasta el vencimiento para poder cobrar. Yo mi consulta va porque vos estarías teniendo hasta, si se quiere, un beneficio al no tener que esperar a este vencimiento que vos aceptaste. Lo que pasa es que vos tenés en cuenta lo siguiente, Flavio. La acción de regreso anticipada, ¿sí? Siempre es facultativa. No es obligatoria para el portador del título. Porque vos podés ejercer una acción de regreso anticipada, pero eso también tiene una consecuencia. ¿Cuál es? El descuento proporcional de los intereses. ¿Sí? Entonces vos podés decir, bueno, mira, perfecto, a ver, Ana es la libradora, no me aceptó, se concursó, y yo sé que a ella no le puedo cobrar. Está bien. Pero ¿sabe qué? A mí me lo endosó Lucía, yo sé que Lucía tiene para pagar tranquilamente. ¿Entendés? Entonces, espero el vencimiento del título, lo presento al pago o lo que sea, y si no me lo pagan, directamente voy contra Lucía. ¿Entendés? Y a ella yo le puedo cobrar el importe del título con más los intereses compensatorios, si es un título de vencimiento relativo, o puedo cobrar el importe total del título si este es un título de vencimiento absoluto. Porque caso contrario, si vos accionás anticipadamente, de acuerdo al artículo 52 del decreto ley, el deudor tiene derecho a pedir el desagio de los intereses por el tiempo no transcurrido. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Por eso digo, vos ten en cuenta que es facultativa. ¿Cuándo vas a ejercer una acción de regreso a término? ¿Cuándo vas a ejercer la acción de regreso a término? Esa la vas a ejercer siempre al vencimiento. Cuando vos lo presentás al pago y no te lo pagan. ¿Sí? Es decir, que en realidad lo que diferencia todas las acciones es la anticipada porque es antes del vencimiento. La término es porque es después del vencimiento. Y la del reembolso porque ya pagó y se reembolsa.
Es alguien que pagó y se reembolsa. Pero bueno, ya van a ver acciones y lo van a entender un poco mejor. No te preocupes. Y cualquier duda, obviamente, pregunta, no hay ningún problema. Lucía, me querías preguntar algo. Profe, sí, no, una duda que me quedó con el tema del endoso de retorno. Lo único que yo no puedo, digamos, no puedo ver bien la diferencia entre, digamos, las posibilidades que tiene un endosante común y un endosante que recibió un endoso de retorno. Digamos, ¿qué diferencia habría en ese sentido? ¿O no la hay? ¿Qué diferencia? No te entiendo la pregunta. Digamos, entre una persona que recibió un endoso de retorno, siendo endosante, y un endosante común, digamos. No, El endoso de digamos, retorno ahí es un endosante común. donde... El endosatario de bueno, está retorno bien, es lo mismo. es un endoso común, solo que ella figura como obligado cambiario en otra posición. Bien, bien. No es que tiene una característica especial. ¿Me entendés? Perfecto. No es que tiene una Perfecto. característica especial, es un endosatario, alguien que recibe el título como endosante, como endosatario, pero a su vez él también ya figura en el segundo, en el primero o en el tercer lugar, o lo que vos quieras, ¿sí? O figura como librador. No es que tiene, no es como el endoso, o sea, a ver, supongo que te referís a esto. No es como el endoso en prenda, o el endoso en procuración, o el endoso prohibido nuevo endoso, o endoso no negociable, que tienen ciertas características particulares, ¿sí? Que modifican los efectos de los endosos. El endoso de retorno no tiene ninguna característica, es un endoso pleno, solo que es respecto de alguien que ya figura en el título. ¿Sí? Perdón, Bien, pero yo no perfecto. entiendo, ¿Sí? no termino de entender por qué volvería a obligarse si la obligación es solidaria y ya estaba obligado antes. No entiendo por qué volvería a obligarse, no entiendo el sentido. ¿Por qué volvería a obligarse? O sea, ¿qué sentido tiene en este caso el endoso de retorno? No es que tenga sentido. O sea, es en el ejemplo, Lucía, que yo le di antes. Por ejemplo, yo se lo endoso, perdón, ¿cómo se dice esto? Artículo 367, Gastón, ¿a qué te referías? No, la que estaba hablando anteriormente De del la factor y el representación. dependiente y eso, exacto. Lo que arrancó la clase. 367. Sí, yo no sé qué dije, 360 y algo dije, o 373, sí, algo de por ahí andaba. También sería el supuesto de pago anticipado. No sé a qué se refieren con el de pago anticipado, ahora lo vemos. Lucía, ¿por qué se volvería a endosar? ¿Por qué lo volvería a recibir? Suponete, es una cuestión de negocios, de la circulación del crédito, no es que... ¿Podría suceder? Podría suceder. Te lo pongo de vuelta de ejemplo. Ana lo libra, me lo libra a mí, ¿sí? Yo lo endoso, se lo endoso a Lucía. Lucía se lo endosa a Octavio. Octavio se lo endosa a Lisandro, y Lisandro, que me conoce a mí, que yo tengo trato porque es mi proveedor, lo que sea que yo le vendo, lo que vos quieras, el negocio que vos quieras, ¿sí? Pero la cuestión es que entre nosotros hay una relación comercial. Me dice, mira, tengo un título, si querés te lo vuelvo a endosar, y vos lo retenés, si querés, hasta el vencimiento, y llegado al vencimiento, ¿cuál es mi ventaja? ¿Cuál sería mi ventaja? Mi ventaja es que si yo lo retengo, no le tengo que pagar a todos los que yo garanticé. Es decir, si yo soy el primer endosante, no le tengo que pagar ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto. Pero sí le puedo cobrar al librador. ¿Me entendés? Suponete que yo fuera librador y el título, por esas X circunstancias de la vida, por X negocios, vuelve a mí como endosatario de retorno. ¿Qué puedo hacer yo? Y yo digo, bueno, lo vuelvo a endosar, no hay problema, lo vuelvo a endosar, o lo retengo. ¿Y por qué lo retendría? Y fácil, lo retengo, llegado el vencimiento, el título se extingue por confusión y no le pago ninguno. ¿Sí? Sí, Ahora, sí, sí. en el interín,
en el interín, el título ha servido para cancelar distintas obligaciones. ¿Sí? No es que nadie cobró, porque cuando vos te endosan un título, te lo endosan por una deuda, por lo que sea. ¿Entendés? A su vez vos lo volvés a entregar y también cancelás otra deuda. ¿Se entiende? Así. Sí, Es el sí, ejemplo sí. es el ejemplo que da Graciela Polonia de Dávila, del autor mexicano. ¿Sí? ¿Se entiende, Lucía? Sí, sí, ahí lo entendí. Es que me parece que cuando lo leí de Gómez Leo daba como un ejemplo que era el ejemplo que tenía sentido endosar en retorno, y me acuerdo que cuando lo leí no lo pude entender, pero ahora por ahí con la explicación cuando lo lea lo voy a entender. Pero sí, ya entendí el sentido que tiene. Claro, básicamente es eso. Gomelio lo que te habla es esto, justamente, que vos lo que tenés que diferenciar es si es al vencimiento, qué pasa al vencimiento, qué pasa antes del vencimiento, porque antes del vencimiento vos lo podés volver a endosar. ¿Sí? Vos lo podés volver a endosar y bueno, el título sigue circulando. Después del vencimiento se extingue, pero se extingue según sea librador o según sea endosante. ¿Sí? Alguien me había preguntado algo del pago anticipado. Sí, o sea, siempre es una cuestión de giros comerciales o... Es difícil decirles por qué motivo comercial puede volver. ¿Sí? Porque pueden ser múltiples, lo que a ustedes se les ocurra. Alguien, Walter, me preguntaba, ¿también sería supuesto pago anticipado? ¿Walter? No Sí, sé a qué te tengo referías. muy buena señal. Sino en una clase que escuché de pagos, decía que Sí. podía ser que el librador, por ejemplo, pagara anticipadamente, pero corría riesgos, digamos, de eso. Entonces una No, forma de eso es otra evitarse los cosa. riesgos era endosarlo, por ejemplo. Eso es Esa era la otra pregunta. cosa. Sí, eso es un ejemplo que yo doy siempre en clase. Sí, también podría ser, sí, podría ser por el pago. El artículo 43 del decreto ley los autoriza a pagar anticipadamente. Sí, claro, eso siempre a su riesgo y peligro. ¿Sí? A su riesgo y peligro, dice. Ahora, yo un ejemplo que doy siempre en clases, no es mío, es de Héctor Cámara el ejemplo. Él dice, bueno, ¿qué podría hacer entonces el librador que quiere pagar anticipadamente para no correr ningún riesgo? Fácil, se hace endosar el título a su favor, espera el vencimiento y llegado el vencimiento el título se extingue por confusión. ¿Sí? A eso te referís, creo. Sí, a eso me refería. Claro, sí, sí, es un buen ejemplo también. Sí, es un buen Es otro ejemplo. supuesto, digamos. Claro, claro, sí, es verdad, no lo había pensado yo, pero tenés razón, sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta quieren hacer? ¿Quieren que...? Yo tengo la última, Sí, no hay cortita. problema, decime todas las que quieras. Nada, la aceptación condicionada entonces no hace que sea la obligación, o sea, extingue la obligación cambiaria, no se le puede exigir cambiariamente nada porque no es aceptante, sino que es girado, pero extracambiariamente se puede pedir una acción de daños y perjuicios. Qué mezcla que hiciste ahí. No, a ver. Lo vuelvo a explicar. ¿Qué nos dice el artículo 28 del decreto de ley? ¿Sí? El artículo 28 lo que nos dice es, la aceptación debe ser incondicionada. ¿Sí? Punto. La aceptación puede ser parcial. Punto. Cualquier otra modificación hará que la aceptación se la tenga por rehusada y quedará obligado en los términos que aceptó. Eso dice el artículo. ¿Sí? Entonces, algunos autores lo que te dicen es, la aceptación debe ser incondicionada, sin embargo, si estuviera condicionada, se la tiene por rehusada y queda obligado en los términos que aceptó. ¿Sí? Ahora, esa no es la postura de Legón, no es la postura de Héctor Cámara, no es la postura de la cátedra. ¿Qué es lo que sostenemos nosotros? Nosotros lo que decimos es, siguiendo a Héctor Cámara, fíjate lo que dice Cámara. Cámara dice, nosotros hagamos un análisis de la norma, dice Cámara. ¿Sí? Hagamos un análisis de la norma. Él dice, la aceptación debe ser incondicionada. Punto.
¿Sí? Después dice, la aceptación puede ser parcial, punto. Cualquier otra modificación hará que la aceptación se la tenga por rehusada y quedará obligado en los términos que aceptó. Entonces, lo que dice Cámara es, cuando dice cualquier otra modificación, se refiere a cualquier otra modificación que no implique una condición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la primera parte del artículo, de la norma, nos dice que la aceptación debe ser incondicionada. Entonces, si la aceptación es condicionada, entendiéndose por condición de someter a la aceptación a un hecho futuro, cierto o incierto, ¿sí? Si la aceptación estuviera condicionada, se la tiene por rehusada. ¿Sí? Se la tiene por rehusada. Y no queda obligado en los términos que aceptó. ¿Sí? Ahora, si produce una modificación, se hace una modificación en la aceptación que no implique una condición, la aceptación también se la tiene por rehusada, pero queda obligado en los términos que aceptó. ¿Sí? ¿Qué sería una modificación que no implique una condición? Por ejemplo, de lo que yo les decía la semana pasada, un título librado en dólares lo acepta para pagar en pesos. ¿Sí? O un título para pagar en determinada fecha lo acepta para pagar en otra fecha. O un título con determinada cláusula de intereses le modifica esa cláusula de intereses y se la saca o lo acepta sin intereses o le modifica el porcentual, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Es decir, que son modificaciones, si ustedes quieren, al título, más que nada, que no implican una condición. Una condición sería que, no sé, acepto contra la entrega de tal mercadería o acepto contra la entrega de tal factura. Eso es una condición. Lo otro son modificaciones. En el caso de las condiciones, se la tiene por rehusada y no queda obligado. En el caso de las modificaciones, se la tiene por rehusada, pero queda obligado en los términos que aceptó. Por ejemplo, si el título fue por $10.000 y aceptó por 10.000 pesos, se la tiene por rehusada a la aceptación, pero va a quedar obligado por esos 10.000 pesos. Es decir, que yo podría ejercer una acción directa contra él por esos 10.000 pesos. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguien más me quería preguntar algo? ¿No? ¿No tienen más preguntas? ¿Así de bien están? No, estamos muy mal y ni tenemos preguntas. Yo tengo una duda, profe. Sí, decime. ¿Se puede, después del vencimiento, ¿se puede seguir endosando o no, no? Si te congelaste un poco después del vencimiento, si después del vencimiento se puede seguir endosando, ¿me preguntás? Endosando. Sí. Artículo 22 del decreto de ley. Ah, ¿sí? Bien. Ahora, una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es, ¿hasta cuándo se puede endosar un título? ¿Hasta cuándo se puede endosar un título? ¿Hasta el vencimiento? ¿Hasta que se levante protesto? Efectivamente, es hasta el protesto. ¿Sí? Fíjense ustedes qué interesante, porque en realidad lo que le pone fin a la vida del título, no es el vencimiento, es el protesto. ¿Sí? Es el protesto. ¿Por qué? Porque hasta el protesto ustedes lo pueden endosar con efectos plenos, e incluso lo podrían avalar perfectamente. ¿Sí? Es decir, que hasta que se levanta el protesto por falta de pago, el título podría ser endosado perfectamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si se endosa después del protesto? El tema ahí, artículo 22 del decreto de ley, es que ese endoso, ¿sí?, pierde la autonomía. ¿Sí? Porque va a ser un endoso... un título impropio ahí, ¿no, profe?
va a ser un endoso que tiene los efectos de una cesión. Con efectos de una cesión. No, no es un título impropio, porque un título impropio es un título, lo que llaman un título no a la orden, en realidad. ¿Sí? Ah, lo habían dado como uno de los ejemplos, me parece. ¿Sí? Bueno, Creo que sí, me parece que sí. Pero después de eso, vos lo podés seguir endosando, se pueden seguir endosando. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema ahí? Que vos perdés la autonomía. ¿Por qué? Porque ahí sí el título cortó su vida útil. Entonces, a partir de ahí ya no le podés seguir incorporando garantías. Lo podés seguir circulando, puedes seguir circulando por endoso, pero pierde la autonomía, con lo cual tiene los efectos de una sesión y puede ir acumulando excepciones. ¿Me entiendes? ¿Sí? Pero lo interesante de esto es lo que yo les decía. O sea, fíjense ustedes que lo que le pone fin a la vida del título no es el vencimiento, sino que es el protesto. ¿Sí? Ya que estamos en este tema, vamos a ver un poco de pago. ¿Sí? Ya que, ¿quieren hacer alguna otra pregunta? ¿Quieren preguntar alguna otra cosa? ¿Alguna cosa que tengan duda? ¿No? Bueno, ya que estamos hablando del tema del vencimiento, porque yo les decía recién, fíjense ustedes, que lo que le pone fin a la vida del título no es el vencimiento, sino que es el protesto. Y esto es en realidad, este tema del vencimiento se relaciona con el tema del pago, ¿no? También. Porque vencimientos nosotros ya lo vimos en la clase pasada, la anterior, no me acuerdo. Veamos el tema del pago. ¿Qué es el pago? ¿Qué es el pago? Fíjense ustedes que el pago en general se define como el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación. ¿Verdad? Es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación de dar. Ahora, el pago, fíjense ustedes, en materia cambiaria, presenta ciertas particularidades que lo distinguen del derecho común. ¿Sí? Por eso, el decreto tiene una regulación específica en materia de pago, artículos 40 a 45 del decreto ley. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas particularidades que lo distinguen del derecho común? ¿Qué particularidades presenta el pago que lo distingue del derecho común? Bueno, en principio, algo que yo les había mencionado alguna vez, que es el tema del principio de la especialidad, cuando hablábamos del objeto, ¿sí? El principio de la especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el pago en materia cambiaria solo puede consistir en una suma determinada de dinero, en la entrega de una suma determinada de dinero. Y ustedes me dirán, ¿y qué otra cosa es el pago? Bueno, fíjense ustedes que el concepto de pago que maneja el Código Civil y Comercial es mucho más amplio. En realidad hay una concepción más vulgar, como dice Cámara, de pago, que es la entrega de la suma de dinero, pero el concepto de pago en general es mucho más amplio que eso. ¿Sí? Porque fíjense ustedes la definición, el pago es el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación de dar. ¿Sí? Así que uno puede pagar con distintas cosas, no solamente con dinero. Pero en materia cambiaria no, en materia cambiaria solo puede consistir en una suma determinada de dinero. ¿Sí? Otra diferencia que distingue el pago en materia cambiaria del pago del derecho común es la siguiente, como la define Murillo, Roberto Murillo. En materia cambiaria, nosotros estamos en presencia de títulos querables, ¿sí? O lo que la doctrina llama títulos requeribles, a diferencia de los títulos portables. ¿Qué significa esto? En el derecho común, en general, ¿sí? Es el deudor quien va en busca del acreedor para el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? En general eso es así. Pero en materia cambiaria pasa a la inversa. ¿Sí? En materia cambiaria pasa a la inversa. ¿Por qué? Porque es el acreedor quien tiene que ir en busca del deudor para el cumplimiento de la prestación. Y esto, si ustedes lo piensan, tiene su lógica. Tiene su lógica. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes que es así? ¿Por qué no es el deudor el que va a pagar al domicilio del acreedor, sino que es a la inversa? Es el acreedor el que tiene que ir a cobrar en busca del deudor. Porque puede que no sepa Porque quién el va a ser deudor el no sabe a acreedor. quién tiene que pagar.
Claro, exactamente. Porque ustedes fíjense que en materia cambiaria estamos en presencia de títulos que están destinados a circular. Son títulos que están destinados a circular. Por lo tanto, lo más probable es que el librador, al momento del vencimiento, no tenga idea quién es el portador. ¿Sí? Por eso no podría nunca ir en busca de él para pagarle. Y es a la inversa, es él el que tiene que ir en busca del deudor. ¿Entiendes? Es una cuestión de lógica. ¿Sí? Y otra diferencia que ustedes van a encontrar respecto al pago en materia cambiaria es la diversidad de grados que existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en el derecho común, los coobligados, si uno de los coobligados paga, ¿qué pasa? Se extingue la obligación. Pero en materia cambiaria no ocurre eso. Al existir diversidad de grados, ¿sí? Depende de quién sea que pague, va a extinguir o la obligación o va a extinguir el título. ¿Sí? Es decir, si paga un endosante, va a extinguir solo su obligación y las que él garantiza, pudiendo reembolsarse de los que lo garantizaron a él. Mientras que solo el pago del librador del pagaré o del aceptante de la letra de cambio extingue el título. ¿Sí? O en el caso de la letra de cambio, si no tuviera aceptante, el pago del librador. Solamente el pago de ellos extingue el título. ¿Está? Dicho esto, les quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros vimos el tema de la aceptación, yo les dije a ustedes que la presentación a la aceptación era facultativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el artículo 23 nos dice que el portador del título puede presentar la letra de aceptación. Ahora, ¿qué pasa con la presentación al pago? ¿Es facultativa o es obligatoria? No, en realidad la presentación al pago es obligatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el artículo 40 nos dice que el portador debe presentar el título al pago. ¿Sí? En realidad no es una obligación, técnicamente, para el portador del título, sino que es una carga. ¿Sí? Es una carga que le impone el rigor cambiario formal. El rigor cambiario sustancial, no formal. El rigor cambiario sustancial. ¿Y por qué es una carga y no una obligación? Porque solo se perjudica a él. Claro. No es una obligación porque del otro lado no hay un sujeto pretensor que lo pueda compelir al cumplimiento. ¿Sí? Es una carga, ¿por qué? Porque es algo, es una actitud, es un hecho que él tiene que cumplir para resguardar determinados derechos. ¿Sí? Pero que solo le competen a él, no hay nadie del otro lado que lo pueda compelir a ese cumplimiento. Si no lo cumple, tendrá las consecuencias. Pero es una carga en realidad. ¿Puede eximirse de esta carga de presentación de pago? Sí, hay ciertos casos en los que el portador se puede eximir de la presentación al pago. ¿Sí? ¿Cuáles son estos casos? Artículo 48 del decreto ley. En el caso que hubiese presentado el título a la aceptación y el título no hubiese sido aceptado y hubiese levantado protesto por falta de aceptación, eso lo exime de presentar el título al pago. Una cuestión de lógica. Si no fue aceptado, lo más probable es que tampoco vaya a ser pagado. Así que, ¿para qué obligarlo a presentarlo de vuelta y levantar protesto otra vez por falta de pago? Y obviamente, en el caso de concurso quiebra, ¿no? En el que en ese caso están eximidos de presentarlo de pago y van a tener que ir a verificar. ¿Y hay algún supuesto más? Sí, en el caso del artículo 58 del decreto ley, caso de fuerza mayor que dure más de 30 días. ¿Sí? En ese caso también están eximidos. Eso no se los da el Gómez Leo, creo que Gómez Leo no lo menciona. En ese caso también está eximido de la presentación al pago. ¿Podría eximirse por una cláusula? Vieron que así como existe la cláusula sin protesto, lo podría poner una cláusula sin presentación al pago. Bueno, algún autor entiende que sí, Bonfanti y Garrone entienden que sí, Cámara entiende que no, dada la particularidad de estos títulos, entiende que no, ¿no? Porque, lo cual es razonable, digo, porque el deudor no solo está obligado a pagar, también tiene derecho a pagar porque tiene derecho a desobligarse. ¿Sí? Y si a eso le sumamos que es un título que está destinado a circular y que no sabe quién es el portador, bueno, se le complicaría mucho la cuestión. Dicho esto, no los quiero aburrir, si los aburro, ustedes me dicen y cambiamos un poco. ¿Qué
¿quién lo va a presentar al pago? Les hablo de este tema porque a lo mejor es lo que después les puede generar cierta confusión y ahora van a ver por qué. ¿Quién lo puede presentar al pago? ¿Quién lo va a presentar al pago? Yo lo que recuerdo que decía que era el portador legítimo y también lo podía presentar el portador, y no decía legítimo como portador nada más. Bueno, el portador siempre, digamos, sería el portador legítimo, ¿sí? Si no, sería el simple tenedor. Digamos, la diferencia entre uno y otro es la legitimación. En realidad, en principio, quien lo puede presentar al pago, obviamente, es el portador legítimo, ¿sí? ¿Cómo determinamos quién es el portador legítimo? Por la cadena ininterrumpida de endosos. Y de acuerdo, en realidad más genéricamente, de acuerdo a la ley de circulación, Octavio. Si es un título nominativo, si es un título de portador, si es un título a la orden. En el caso de los títulos a la orden, porque tiene el título en su poder, tiene el título en su poder, eso es fundamental, nunca se olviden de decir eso, tiene el título en su poder y está precedido de una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Sí? Ese es el portador legítimo. Lo puede presentar obviamente su representante, ¿sí? Lo puede obviamente el endosatario en procuración, el endosatario en prenda, todos ellos lo pueden presentar. Y si yo se lo endoso, supongamos que yo tengo el título en mi poder, y lo endoso a favor de Ana. Endoso a favor de Ana Blasi y lo firmo. Yo tengo el título en mi poder. ¿Quién lo tiene que presentar al pago? ¿Ana? ¿O lo puedo presentar yo? No, porque vos no serías el simple tenedor en ese caso. Escucho opiniones. Escucho ofertas. No, yo se me ocurre que lo que podrías hacer es tacharlo y presentarlo vos, o sea, tachar ese endoso y presentarlo vos como algo más, por ahí más sencillo. Por ahí anda. Sí, yo soy el portador legítimo, Lucía. Yo soy portador legítimo y lo puedo presentar tranquilamente. Porque en realidad, ese endoso que yo hice es un acto incompleto. ¿Sí? Ese endoso que yo le hice a Ana es un acto cambiario incompleto. Por lo tanto, como dice Octavio, perfectamente lo podría tachar y presentarlo al pago. Artículo 17 del decreto ley. Porque faltó la tradición. Ahí está. Ustedes tengan presente lo siguiente. Para que el endoso sea un endoso completo en el sentido de que el acto jurídico, no de efecto vinculante, legitimante, para que el acto jurídico, el endoso, esté completo, ¿sí? Se requiere de dos cosas. Dos cosas requiere. La literalización en el título, es decir, el endoso a favor de Ana Blasi, firmo, y la tradición, le tengo que entregar el título. ¿Sí? Si falta alguna de esas cosas, el endoso como acto jurídico no está completo. Por lo tanto, si yo lo endoso pero no se lo entrego, yo sigo siendo portador legítimo porque ese es un acto incompleto. Lo tacho y lo puedo presentar al pago perfectamente. ¿Por qué? Porque los endosos tachados se los tiene por no escrito. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Sí? Y acá viene la gran pregunta. ¿A quién se lo vamos a presentar al pago? ¿A quién se presenta el pago del título? Por esto yo les decía que les quería hablar un poco de esto. Porque muchas veces se genera la confusión, porque hablamos de el endosante, los endosantes, el librador, los avalistas, que si el primer endosante le reclama al segundo, no, al revés, por eso que si el segundo le reclama al primero, qué sé yo. Bien, todo eso está muy bien. Ahora, pongamos las cosas en orden. Primero, ¿a quién se lo presentamos al pago? ¿Se lo podemos presentar a los endosantes, al librador, al aceptante? ¿A quién se lo presentamos? ¿Qué les parece? Al Sí, los que están antes que nosotros.
A los obligados principales. Lucía, ¿fuiste? ¿No? Sí. ¿Está bien lo que me dice Lucía? Sí, 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 me parece que primero había que presentárselo a los principales. No está mal, pero tampoco está del todo bien. Al girado también, en realidad. No está mal, como diría Guido. Está mal, pero no tan mal. ¿Sí? A ver, ¿a quién se lo vamos a presentar al pago? En principio, si es una letra de cambio, ¿sí? Se la vamos a presentar al aceptante. Si es que tiene aceptante. ¿Sí? Se la vamos a presentar al aceptante. En el pagaré se la vamos a presentar al librador solamente. Solamente al librador. ¿Sí? En la letra de cambio se la vamos a presentar al aceptante. Y en el caso de que no tuviéramos aceptante, porque se trata de una letra no aceptable o porque se trata de una letra a la vista, se la vamos a presentar al girado. ¿Sí? Así es, en ese orden. ¿Se entendió? ¿Cómo es el orden que me parece? En el pagaré, siempre se la vas a presentar al librador. ¿Sí? En la letra de cambio, vos tenés que ver si tenés aceptante o tenés girado. Si tenés aceptante, se la vas a presentar al aceptante, que son la misma persona en realidad. Pero puede que no tengas aceptante, porque no aceptó, porque se trata de una letra no aceptable, ¿sí? En cuyo caso se la vas a presentar al girado. No es que se la vas a ir a presentar al librador de la letra, ¿sí? Sino que se la vas a presentar al girado. Pero vos ahí me decías que, por ejemplo, yo primero, si tengo aceptante, voy al aceptante. Y me decías que Claro, si no, sí, sí, me claro, decías que si no, al girado. Ahí ya se me claro. confunden porque siento que es la misma Es persona. la misma persona, pero es la misma persona, por eso te digo, si aceptó y tenés aceptante, si el girado aceptó, tenés aceptante, ¿sí? Se lo presentás a él como aceptante. Ahora, ¿qué pasa si no te aceptó? Si no ¿Qué me pasa si aceptó, no no podría ir aceptó? directo. O si Según lo no que vos me tenés, decís, sí. o si no tenés aceptante porque es una letra no aceptable, ponele. Mirá, si O no, es a si no la es aceptable. vista. Sí, claro, bueno, si es a la vista o no es aceptable, voy contra el girado porque es Ahí la está. idea del título. Pero si no, yo iría contra el librador. Supongo que por lo que No, dijiste está mal, no, pero es lo que yo haría nunca. utilizando mi sentido común. No, pero está mal, está mal. La presentación al pago, Octavio, la presentación al pago se hace ante el girado, si es una letra a la vista o es una letra no aceptable. Si tenés aceptante, lo haces ante el aceptante. Puede suceder también que no tengas aceptante porque decidiste no presentarlo de aceptación. ¿Sí? Decidiste vos, portador del título, decidiste no presentarlo de aceptación. No hay problema. En ese caso, llegado el vencimiento, se lo presentás al girado del pago. Nada más. No se la vas a presentar al librador de la letra. ¿Por qué? Porque el librador de la letra es un obligado de regreso. Claro, no, lo que te había mencionado era cuando no te había aceptado, vos le habías presentado la aceptación y no te la aceptó. En ese caso te decía de ir contra el librador. No, no. Porque si vos presentás la letra de aceptación y no te la acepta, ¿qué haces? Levantás protesto por falta de aceptación y ejercés la acción de regreso anticipada. Entonces ya no tenés que presentarlo al pago. Ah, está bien, está bien. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Ahí está la diferencia. ¿Se entendió? ¿Por qué yo te decía, Lucía, que lo que vos me decías estaba mal, pero no tan mal? Porque vos me dijiste ante el obligado principal. En realidad, no está mal, porque el aceptante es el obligado principal, el librador del pagaré es un obligado principal. Pero, un avalista de ellos también es un obligado principal. Y no se presenta el pago ante el avalista. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? El avalista ocupa la misma posición que el avalado, así que el avalista del librador del pagaré también es un obligado principal.
Y sin embargo no le vas a presentar la letra a la balista. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, porque es una obligación adicional en ese caso. Exactamente, la de la balista siempre es una obligación adicional, por eso no se le presenta el pago. En su momento Fernando Legón planteó la posibilidad de presentarle la letra al pago, pero después incluso él mismo la descartó esa posibilidad. ¿Sí? Porque si bien es un obligado principal, la de la balista no deja de ser una obligación adicional. ¿Sí? ¿Está? Solamente ante ellos se presenta el pago. No se presenta el pago frente al librador de la letra ni frente a los endosantes. ¿Sí? Entonces, claro, acá viene muchas veces la confusión de ustedes, porque ustedes me dicen, pero ¿cómo? Entonces, ¿cuándo es que yo le puedo reclamar a los endosantes? Porque son cosas distintas. Una cosa es la presentación al pago. A mí el librador de la letra me promete que al vencimiento, el girado me va a pagar. ¿Sí? Esa misma promesa es replicada a su vez por los endosantes que se incorporan al título. Entonces, el librador me promete que al vencimiento me va a pagar, el girado me va a pagar el título. Y si no lo hace el girado, lo va a pagar él. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Llega el vencimiento, yo, portador del título, se lo presento al pago. ¿A quién? Al girado, que es el que me dijo el librador a quien se lo tenía que presentar. Si el girado no me paga, ahí es cuando nace la responsabilidad de todos los demás. ¿Se entendió? Pero no es que tengo que ir yo uno por uno a reclamarles el pago al vencimiento. Es automático. Yo se lo presento al girado de la letra o al aceptante de la letra. Si este no me paga, ahí nace la responsabilidad del librador y de los endosantes. Lo mismo pasa en el pagaré. ¿Qué es lo que me promete el librador del pagaré? Disculpe, doctor, pero si hay una balista previamente a eso, tengo que reclamar a la balista. No. Ahora, espera, arrancame un segundo y ya te contesto. ¿Qué es lo que me promete el librador de un pagaré? El librador del pagaré, a diferencia de lo que ocurre en la letra, me promete un hecho propio. El librador de la letra me promete que al vencimiento un tercero, el girado, me va a pagar. El librador del pagaré me promete que él me va a pagar al vencimiento. ¿Sí? Esa promesa, a medida que el título va circulando, es replicada por los endosantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los endosantes también me prometen que al vencimiento el librador me va a pagar. Entonces, llegado el vencimiento, ¿qué es lo que hago? Lo presento al pago. Si no me paga, yo se lo presento al pago al librador. Si no me paga, ahí es cuando me abre el abanico de posibilidades y yo le puedo reclamar al librador, al primer endosante, al segundo endosante, al tercer endosante y al cuarto endosante. ¿Sí? ¿Y cómo les puedo reclamar? A través de la acción de regreso. ¿Sí? No es que tengo que ir y presentárselo al pago a cada uno de ellos. Simplemente la presentación al pago, yo cumplo presentando al pago como me dijo el librador al momento de librarlo. ¿Qué me dijo? Presentarlo al pago a mí, que yo te lo pago. Listo. Yo cumplí. ¿No me pagó? Ahí le reclamo a todos. ¿Se entendió? ¿Les quedó claro cómo es? ¿Sí? Sí. Porque me interesa que ustedes entiendan cómo, por qué, o sea, cuándo ustedes le pueden reclamar al endosante, cuándo le pueden reclamar, por qué se le presenta solo al librador, etcétera, etcétera. Walter, ¿qué me decías vos de la balista? El reclamo a la balista, ¿cuándo es entonces? Es justamente, vos la presentación al pago la haces ante el librador del pagaré. Si el librador no te paga, ahí te abre la vía para que vos le puedas reclamar a todos los que te garantizaron el título. Endosantes y avalistas. ¿Sí? Es ahí recién cuando vos le podés reclamar a cada uno. ¿Y hay un orden para eso Ius variandi y ius selectionis. Artículo 51 del decreto ley. Vos le podés reclamar a cualquiera en cualquier orden. ¿Sí?
Esto a diferencia de lo que ocurría en el artículo 620 del Código de Comercio, que establecía un orden, que decía que vos le tenías que reclamar a uno y agotar la vía contra ese para ir contra otro. Ahora no. Ahora vos le podés reclamar al primer endosante y después, si querés, ir y reclamarle al quinto. ¿Sí? No hay ningún problema. No tenés, no tenés un orden. ¿Está? No tenés un orden. Ius variandi, ius selectionis. ¿Sí? Artículo 51 del decreto ley. ¿Sí, Walter? Sí, perfecto. ¿Te quedó claro lo del tema de la balista? Sí, sí. Bien. Ah, una cosa más, que antes de que me olvide. La semana pasada, no, ahora. ¿A quién más se lo podemos presentar al pago? ¿A alguien más? O sea, se lo presentamos al pago a estas personas. Vimos al liberador del pagaré, al aceptante o girado de la letra. ¿A alguien más se lo podemos presentar? No sé si le decía lo que les iba a decir, si van a dar cuenta. El domicilio. Al domiciliatario, Gastón. Al domiciliatario. Recuerden ustedes, si tienen domiciliatario, se lo tienen que presentar a él al pago. Que lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? El domiciliatario, que no es ni más ni menos que un representante del girado. ¿Está? Y si la letra estuviera domiciliada y no se hubiese designado domiciliatario, es el girado el que tiene que ir a pagar ese lugar. ¿Está? Perfecto. ¿Cuándo lo van a presentar al pago? Esta es la gran pregunta. ¿Cuándo se presenta al pago un título? Bueno, por lógica, aunque sea, díganme la lógica. Cuando se venció. Por lógica lo tendrían que sacar, ¿verdad? ¿Eh? Cuando se venció. El vencimiento. Es lo lógico, ¿no? Lo lógico sería en principio el vencimiento. ¿No? Sí, efectivamente. En principio el vencimiento. O Los 2 Los días 2 días anteriores. exactamente. Lo pueden presentar al pago el día del vencimiento o dentro de los 2 días hábiles posteriores. ¿Sí? Por eso fíjense ustedes que, como bien dice Fernando Legón, de acá surge claramente que no es lo mismo el vencimiento que la presentación al pago. ¿Sí? El vencimiento ocurre fatalmente un día. ¿Sí? Fatalmente un día. Si yo digo el 28 de julio del 2021 si vas a pagar por esta letra de cambio, el 28 de julio del 2021 haré efectivo por este pagaré, el vencimiento ocurre fatalmente un día, el 28 de julio. ¿Sí? Pero la presentación al pago, que es el hecho de la exhibición del documento, ¿sí?, puede ocurrir ese día o dentro de los 2 días hábiles posteriores. ¿Sí? Fíjense ustedes que, por la duda, porque no vamos a llegar a ver hoy, obviamente, el tema del protesto, pero sí les va a surgir a lo mejor esta duda. Fíjense ustedes que el protesto, por falta de pago, ¿cuándo lo pueden levantar? También hasta 2 días después. Sí. Pero no el día del vencimiento. Dentro de los 2 días hábiles posteriores. Es decir que... Coincide. Exactamente, Walter. Es decir que los 2 días hábiles posteriores para la presentación al pago y para levantar el protesto por falta de pago son coincidentes. ¿Sí? Son coincidentes. Es decir, que se van a superponer esos 2 días. ¿Puedo levantar protesto el día del vencimiento? Lucía lo dijo. No, no se puede. ¿Qué pasa si levantan protesto el día del vencimiento? Hasta ahí no llegamos todavía. Es nulo, no tiene ningún valor. No tiene efecto. No sé si es que me lo estás diciendo porque lo sabés o porque le pegaste y le tiraste un triple como a los Ginóbili. Efectivamente, si ustedes levantan protesto el día del vencimiento, ¿sí?, es un protesto inválido, es un protesto nulo, no tiene ningún valor y por lo tanto van a tener que volver a levantar protesto, ¿sí?,
dentro del plazo hábil, o sea, dentro de los 2 días hábiles posteriores, con la consecuencia que como ese protesto que levantaron es un protesto inútil, ¿sí? Los gastos de ese protesto los va a tener que soportar el portador del título. ¿Sí? ¿Está? Entonces, el vencimiento, la presentación del pago se hace el día del vencimiento o dentro de los 2 días hábiles posteriores. ¿Sí? Eso, claramente, en los títulos de vencimiento absoluto y en los títulos a cierto tiempo vista. ¿Y los títulos a la vista, cuándo lo van a presentar al pago? ¿Dentro del plazo de un año? Efectivamente. Efectivamente. Dentro del plazo de un año, artículo 36 del decreto ley, ¿sí? Dentro del plazo de un año contado a partir de... La fecha de creación. A partir de la fecha de creación. Dentro del plazo de un año, en cualquier momento. Con la particularidad, fíjense ustedes, que en los títulos a la vista, ahí se superpone el vencimiento con la presentación al pago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo presentan al pago, se produce el vencimiento del título. Entonces, en un mismo acto, se produce el vencimiento y la presentación. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo tengo una duda con el tiempo de la presentación al pago. Hoy vimos que se puede endosar hasta que se levanta el protesto, el vencimiento, no hasta la fecha del vencimiento. En caso que no se levante protesto y pase la fecha para presentación al pago, es decir, el día del vencimiento de los 2 días hábiles, si se sigue endosando, el endosatario, el tenedor no va a poder presentarlo al pago, es decir, y tampoco va a tener las acciones de regreso. No es que no lo podés presentar al pago. Sos portador legítimo, claramente. A ver, si vos levantás protesto, yo levanto protesto, y después que levanté protesto te lo endoso a vos. ¿Sí? Ese endoso, lo que va a pasar es que no va a tener efectos plenos, no va a tener efecto legitimante, vinculante, traslativo, sino va a tener los efectos del endoso cambiario, sino que va a tener los efectos de una cesión de crédito. ¿Ello qué implica? Que te van a poder oponer, o sea, que perdés la autonomía, te van a poder oponer a vos la defensa que tengan contra mí, por ejemplo, ¿sí? Y además, cosa fundamental, no me vas a poder venir a cobrar a mí porque el cesionario no le puede cobrar al cedente, ¿sí? Sino que le vas a tener que ir a cobrar a su vez a los que me garantizaron a mí. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero portador legítimo vos vas a ser, ¿sí? Vas a ser portadora legítima porque estás precedida de una cadena ininterrumpida de endosos. Claro, pero si no se levanta protesto, es decir, se puede seguir endosando, si el término para la presentación al pago ya pasó, esos 2 días hábiles ya pasaron. No, porque espera, yo te iba a decir algo, que justo cuando vos me preguntaste les iba a decir algo que me había olvidado de decirles. Yo les había hablado que la presentación al pago era una carga, ¿no? Que es una carga que les impone el rigor cambiario sustancial. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, yo le dije a ustedes que lo tienen que presentar al pago, etcétera, etcétera, todo eso. Bueno. La pregunta es, ¿qué pasa si el portador del título no lo presenta al pago? No puede iniciar las acciones de regreso. Claro, efectivamente. El problema ahí es que el título se perjudica y pierde las acciones de regreso. ¿Sí? Pierde las acciones de regreso. Si es un pagaré, lo único que le va a quedar es la acción directa. ¿Sí? Lo único que le queda es la acción directa. Y si es una letra de cambio, lo único que le va a quedar es la acción directa contra el aceptante. Y si no tiene aceptante, que tiene nada más que girado, es peor todavía, porque no le queda nada. No le queda nada. Ni acción de regreso, ni acción directa. No tiene nada. Es decir, que el título se extinguió. Pero ¿qué pasa con el protesto? ¿Qué pasa si no cumple con la carga de levantar el protesto por falta de pago? El título se perjudica y pierde las acciones de regreso.
¿Está? Claro. Esto, por eso te digo, vos Lo- me decís, ¿qué pasa si no lo presentás al pago y lo seguís endosando? Bueno, lo que va a pasar, lo que va a pasar es que Solo te por queda no la haberlo acción presentado al directa. pago, claro, por no haberlo presentado al pago y por no haber levantado el protesto por falta de pago, se extinguieron todas las acciones de regreso. Claro, si te lo endosan a vos en ese caso, nada más te va a quedar la acción directa, porque no cumpliste con las Exactamente. cargas, no podés presentarlo al pago. Y en ese Exactamente. caso te tienen, bueno, igual cuando te dan el título, ahí vas a poder ver la fecha, vas a ver la fecha de vencimiento y te vas a dar cuenta que no tiene el mismo valor. Tenés Claro, muchas menos acciones para exactamente. iniciar. Exactamente. Ah, bien. Exactamente. Pues no me cerraba que sea tan por ahí injusto para el último endosatario o portador legítimo Claro. que se queda casi sin acciones. Claro. No, ahí lo que va a pasar es eso, que si vos no lo presentaste al pago, si vos lo presentaste al pago y después lo seguís endosando, bueno, no hay problema. Vas a ser portadora legítima con carácter de cesionaria, no le vas a poder cobrar a tu cedente, pero sí le vas a poder cobrar a todos los que te lo endosaron antes y a su vez la acción directa. Eso no hay problema. Si no lo presentó el pago, lo que te están dando es un título que está perjudicado. ¿Sí? Lo que te están endosando es un título que está perjudicado y que no vas a poder ejercer las acciones de regreso y solo vas a poder ejercer la acción directa. ¿Sí? Si la tenés. Porque ya te digo, si es una letra de cambio y no tenés aceptante, ni siquiera eso vas a tener. Sí, perfecto, ahí entendí. Genial. Bien. ¿Puede pagar anticipadamente? Decía yo entonces. Se puede pagar, que el plazo para la presentación del pago es el día del vencimiento de los 2 días hábiles posteriores. ¿Se puede pagar anticipadamente? ¿Podría pagar anticipadamente? Artículo 43 del decreto ley. Sí, podría hacerlo, pero obviamente lo hace a su riesgo y peligro. Como dice Rébora, ese es un pago que en general se considera un pago sospechoso. Por eso, como dice Cámara también, en ese caso no podría pedir el desagio del artículo 52, que solo se puede pedir cuando se ejerce la acción de regreso anticipada. Tampoco podría pagar parcialmente. ¿Qué significa su riesgo y peligro? Significa que si paga mal, tendría que volver a pagar nuevamente. Por ejemplo, si perjudicó a un tercero con ese pago anticipado, luego tendría que volver a pagar. Por ejemplo, un tercero que no pudo trabar un embargo sobre el título, en ese caso tendría que volver a pagar. ¿Sí? ¿Puede pagar después del vencimiento? ¿Con posterioridad al vencimiento? Sí, puede. Artículo 58 del decreto de ley. En caso de fuerza mayor, que dure menos de 30 días. Si dura más de 30 días, ya les dije que está eximido de la presentación del pago. Si dura menos, ¿sí? Debe presentarlo inmediatamente cesada la fuerza mayor. Obviamente puede pagar. Voy a ir un poco más rápido si ya los libero. Y una última cosa que les quiero decir. ¿Qué pasa si el título no es presentado al pago? ¿Qué puede hacer el deudor para liberarse? Porque yo les dije a ustedes Depositar judicialmente. Depositar el dinero del pago. Claro, porque yo les dije a ustedes que el deudor no solo está obligado a pagar, también tiene derecho a pagar y liberarse de esa deuda. Entonces, ¿qué puede hacer? Artículo 45 del decreto ley. Pago por depósito judicial se llama. ¿Qué es lo que en materia civil se conoce como qué? Pago por consignación. ¿Sí? Pero es diferente. Este pago del depósito por depósito judicial es diferente de la consignación del derecho civil. ¿Sí? Bueno, léanlas después ustedes las diferencias, pero por si se las preguntan, pero básicamente, por ejemplo, la consignación del derecho común surte efectos a partir de la sentencia que la admite. ¿Sí? Mientras que la del derecho cambiario surte efectos a partir de la resolución que admite el depósito judicial. ¿Sí? La del derecho común requiere la intimación previa del acreedor para constituirlo mora, cosa que no ocurre en el derecho, en el pago por depósito judicial del derecho cambiario. Bueno, léanlo y después cualquier cosa me preguntan, no importa eso. Lo que les quiero decir es lo siguiente. El deudor puede depositar judicialmente.
Ahora, la pregunta es, ¿quién puede depositar judicialmente? Porque fíjense ustedes que el artículo 45 dice que todo deudor podría depositar judicialmente. Y es así, efectivamente, todo deudor puede depositar judicialmente. Bueno, acá se ha generado un gran debate doctrinario, ¿no? Porque algunos autores, Fargosi, entre ellos, que es Horacio Fargosi, que es uno de los redactores del decreto, entiende que sí, entiende que cualquier deudor podría depositar judicialmente, entiéndase librador, endosantes, avalistas, cualquier deudor. En cambio, Fernando Legón y Héctor Cámara entienden que no. Ellos dicen, no, bueno, a ver, tenemos que entenderlo en su justa medida. Dice Fernando Legón, cuando la ley habla de cualquier deudor, se refiere a cualquier deudor que tenga responsabilidad cambiaria. ¿Sí? Y está bien lo que dice, o sea, yo entiendo que la postura adecuada es la de Legón. ¿Por qué? Fíjense ustedes, con esto termino, fíjense ustedes lo que yo les dije recién. ¿Qué pasa si el título no es presentado al pago? Se perjudica, ¿verdad? Se perjudica y pierde las acciones de regreso. Entonces, ¿podría un endosante querer depositar judicialmente? No, claramente no. No, porque no es parte. No tiene legitimación para hacerlo. Cualquiera. No está legitimado porque no es deudor. ¿Se entiende? Entonces, ¿quiénes podría hacerlo? Todos aquellos que, vencido el plazo para la presentación al pago, conservan responsabilidad cambiaria. Es decir, el librador del pagar y su avalista podría ser, o el aceptante y su avalista. No el girado, porque el girado tampoco es obligado cambiario. ¿Sí? Incluso dice Pavone La Rosa es un autor italiano, él dice Pavone La Rosa, bueno, pero podría darse el caso que el endosante no supiera si el título fue presentado al pago y ante esa alternativa va y deposita judicialmente para liberarse. Pero ahí también tenemos un problema, porque cuando ustedes vayan a depositar judicialmente y tengan que explicar la legitimación, ¿qué le van a decir al juez? Mire, yo vengo a depositar judicialmente porque no sé si el título fue presentado al pago. Y después le va a decir, mire, acá pueden pasar dos cosas. Si el título fue presentado al pago, el pago por depósito judicial no procede. Punto. Y si no fue presentado al pago, usted como endosante quedó desobligado, por lo tanto no tiene legitimación para lo que está pidiendo. Así que tampoco procede. ¿Se entiende? Eso es lo que les va a decir el juez. Es así de simple. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes pueden depositar? Aquellos que conservan algún tipo de responsabilidad cambiaria. ¿Sí? Ningún otro. Bueno. Hay mucho más para hablar, obviamente, incluso sobre el pago en moneda extranjera. Léanlo, eso es fácil, el artículo 44 del decreto ley, cualquier cosa nos pregunta. ¿Alguna pregunta? Profe, vamos a llegar a ver todos los temas, sobre todo con respecto a la bolilla 7, que es bastante larga. Yo no sé qué es la bolilla. Creo que de las más complejas. ¿Eh? Todo el tema del cheque. Sí. Todo cheque. Sí, largo. Bueno, la semana que viene, la última, nos abocaremos a eso. ¿Sí? La semana que viene, en las dos clases de la semana que viene, nos abocaremos a todo el tema de cheque. Claro, porque quedan también la 8, que serían las acciones cambiarias. Quedaba, sí. Bueno. No, aunque sea, profe, si hay alguna posibilidad de que suban las clases grabadas, porque faltan un montón. Yo ayer hablé con el doctor Yerro y decía que faltan un montón de puntos las clases. O sea, hay clases de muy pocos puntos de la Hay un canal de YouTube. Están en un canal de YouTube. Sí, yo entré al canal de YouTube y no están todos los puntos, digamos. Ahí algunos puntos sí, algunos no, como mitad y mitad. Bueno, voy a ver qué pasó con eso. Y te digo. Y bueno, si podemos, les ponemos alguna clase extra. Para tocar algunos temas en particular. Sobre todo el tema de cheques y acciones. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Nos vemos, chicos. Gracias. Adiós. Gracias por conectarse.
vos, Adolfo.